¿ya? Yo tengo, digamos que tengo 100 gramos de CO2. El 50% de eso se usa para producir hielo seco. O sea, con 100 gramos de CO2 yo produzco 50 gramos de hielo seco, ¿no? ¿Está bien? Es lo que es el enunciado. La pregunta es, ¿cuál es la masa de propano que necesito para producir 1320 gramos de hielo seco? ¿Ya? 1320 gramos de hielo seco. ¿Ya? Entonces, para producir esa cantidad de hielo seco, ¿ya? Para producir esa cantidad, ¿cuánto CO2 voy a usar? No sé, bueno, X, ¿ya? X gramos. X gramos de... no, X gramos. No hay problemas. Si 50 gramos de hielo seco necesitan 100 de CO2, 1320 gramos de hielo seco, ¿cuántos CO2 necesitan, chicos? El doble, ¿no? ¿Ahí? El doble, sería 2640, ¿no? Gramos de CO2. ¿Qué necesito? O sea, yo necesito 2640 gramos de CO2 para producir esa cantidad de CO2 que me están pidiendo. Bien, entonces me voy a la combustión de propano. La fórmula ya es conocida por nosotros. A ver, C3H8. Como es una combustión, ustedes se acordarán que hay que darle oxígeno. Y producto de esto me va a dar CO2 y agua, ¿no? De ahí no se olviden que hay que balancear la ecuación. El balance de este hemos hecho varias veces. Creo que bueno, lo vas a saber de memoria, ya trata de que va a ser la misma reacción. 1, 5, 3, 4, ¿no? Ese es el balance. 1, 5, 3, 4. La pregunta es, ¿cuál es la masa de propano? ¿Cuál es la masa de propano? No sé, bueno. ¿Cuál es la masa de propano? No sé. X gramos. Para producir hielo seco. Pero esa cantidad de hielo seco, que me pide el problema, necesita esta cantidad de CO2. Y en la ecuación lo que tenemos es CO2. Entonces yo voy a poner la masa de CO2. Acá sería 2640 gramos. Bueno, relaciono, ¿no? Gramo con gramos. Propano, 3 carbonos, 8 oxígenos. Si sumo esto me da 44. Al otro lado, el CO2, 3 veces la suma del CO2. Se suman carbono y oxígeno. Eso te da 44, ¿ya? 3 veces 44 acá, ¿no? Es un paréntesis. Listo, hace un aspa. Hace un aspa. En el aspa ya se está dando cuenta que se está eliminando el 44, ¿no? Se elimina. Entonces, sería 3x es igual a 2640. Entonces, chicos, ¿cuánto valdría x? 2640. ¿Cuánto valía? 8 por... A ver. Se olvida, ¿no? 2640 entre 3, 880, ¿no? 880 gramos, ¿no? ¿Está bien? Esa es la solución a este problema.
Vale, vamos a ver el video otra vez, me parece. Me parece, no sé si me equivoco. Ya. ¿Algún otro problema que no me salió? La 6 está fácil, la 7 creo que lo hacemos bien. Está repetido. La 9 es un buen problema. La 10 repetida. La 9 y la 8 son buenos problemas. Bueno, más o menos. Ya. Buenos días. Buenos días. Sí. Vamos a hacer la 8. Este es típico que utilizado para la comunicación de computador, panel de reacciones de la computadora. Ya bueno. A ver, acá en la 8, ¿ya? Hacemos la 8 y luego comenzamos con las preguntas de hoy. Ya no sé la 8. ¿Cuántos gramos de oxígeno se consume en la combustión completa de 690 ml de alcohol etílico? Para eso me dan datos de densidad. Como todos sabemos, densidad es masa sobre volumen, ¿no? Masa entre volumen y acá reemplazamos el dato. A ver, la densidad vale por datos 0.8, ¿no? Bueno, de acá yo despejo que la masa es igual a la densidad por volumen, ¿ya? La masa es densidad por volumen y ahí reemplazo. Digo que la masa es igual a la densidad que es 0,8 multiplicado por el volumen que es 690, ¿no? 690. Ya está. Operando eso, operando 0.8 por 690, 552, ¿ya? 552 gramos. Ya. Bueno, ahora tengo que hacer la ecuación, ¿no? Como es una combustión, ¿no? Entonces pondré acá el hidrocarburo. A ver, ahora quiero hacer la puerta, ¿no? Ya. Muy bien, hay que poner la ecuación. Alcohol etílico. El alcohol etílico es el alcohol que está en el vino, la cerveza, el alcohol medicinal, es el alcohol etílico, ¿ya? También se llama, se llamaba espíritu del vino, que se llamaba así. También se conoce como alcohol de grano. Eso tiene la cebada, ¿no? Bueno, la cebada creo que solamente lo cultivan para producir alcohol. Bueno, en la sierra la cebada lo usan como... Lo hacen en polvo y se toman el desayuno. Se conoce como machaca. 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 Ustedes han probado tal vez. Ya. Esta es la ecuación, ¿ya? La ecuación, el balance de la ecuación. Comenzamos acá, ¿no? Dos carbonos acá, acá dos carbonos. Si ven acá hay 6 H's, 6 H's, entonces acá pondré 3 para que haya 6 H's. En la cantidad de oxígenos, acá hay 4, ¿no? Acá hay 4 más 3, 7.
Ya acá hay 7 oxígenos. Entonces acá pondré 3. Ya, 3 por 2, 6, más el de acá 7. ¿Ven? Ahí está balanceada la ecuación. Listo. Ya la balanceé. Ahora coloco los datos, ¿no? Coloco los datos. Dice, ¿cuántos gramos de oxígeno? Debajo del oxígeno. ¿Cuántos gramos X? ¿Cuántos gramos de oxígeno se necesita para la combustión de ese volumen de alcohol, ¿no? Pues ese volumen de alcohol acabo de calcular y acabo de transformar la masa, ¿no? Son 552. 552 gramazos. Listo, relaciono, ¿no? Gramo con gramos. El alcohol, ¿cuánto valdría su masa? Son 2 carbonos, 24, más 16 menos 30, más 16, 46, chicos. El oxígeno sería 3 veces 32, lo cual sería 96. Listo, ahí hago mi aspa ahí. Mi aspa. Mi aspa acá, ¿no? Sería 46x es igual a 552 multiplicado por 96. Ahí está, esto hay que operar. Esto hay que operar. Esto calculado más rápido. Esto hay que tener que hacer la mano. Entonces, ustedes llevan cursos de matemáticas, álgebra, aritmética, y el profe les enseña trucos de operación, ¿no? 1152. Ya este sale 1152, ¿no? 1152 gramos de oxígeno. De oxígeno. ¿Está bien? Esa es la cantidad. ¿Está bien, chicos? Clave la. Bien, entonces con el otro que me han dado, apliqué la fórmula de densidad, con la densidad y en la masa, agarré acá el alcohol, función completa, balance, coloqué datos, operación y problema resuelto, ¿ya? Ya, muy bien. Así comenzamos el tema de hoy. Uy, 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 uy. Ya, la segunda parte se vendría. Hoy vamos a aprender lo que es reactivo limitante, reactivo en exceso y el rendimiento de una reacción química, ¿ya? Esas son 3 cosas. Ya, acá hay una, bueno, acá no dan idea de cómo se produce alcohol, ¿no? Es una fermentación alcohólica, un recipiente bien cerrado para que no entre oxígeno, condiciones anaeróbicas. Se echa plantas con alto contenido de azúcar, como la uva, la caña de azúcar, miel. Ya se echan levaduras. Ya acá se echan levaduras. Esas levaduras producen reacciones anaeróbicas. Ante la ausencia de oxígeno, piruvato, bueno, ustedes han llevado biología, entonces el piruvato ya no va a formar CO2, sino va a formar alcohol, etanol. La ruta metabólica va a ser trabada y la producción va a ser alcohol. Bueno, acá hay una reacción de glucólisis, que es la glucosa.
Y la glucosa ya no entra al ciclo de Krebs porque no hay oxígeno, ¿no? Entonces el producto final es etanol. Etanol y CO2. Antes de una fermentación alcohólica. Bueno, acá hay una imagen de una uva. Ya, ¿qué se puede usar? Uvas, vino. Ya. Puedo usar vino, se puede usar miel también. Hay alcohol de miel, la hidromiel. Ya, para hacer esos procedimientos yo debo usar la estequiometría, ¿no? Ya. A ver, la ley de Proust dice que cuando el elemento A se combina con el elemento B para darme el compuesto C, siempre A y B lo hacen en las mismas proporciones. ¿Ya? Esa es la ley de Proust. Cuando dos sustancias se combinan para dar una tercera sustancia, estas sustancias siempre lo hacen en las mismas proporciones, ¿ya? Pues lo que su ley se conoce como proporciones definidas. Ya. Bueno, acá se entiende mejor la idea que esto acá. Yo quiero preparar el sándwich. Para ello tengo salchichas y tengo pan, ¿no? ¿Está bien? A ver, salchichas tengo acá 5, panes tengo 4, ¿no? Entonces voy a formar 4 panes con salchicha. Pero como tenía la salchicha de más, esa que hace al final sobra, ¿no? Esa al final sobra, ¿ya? Bueno, en la química lo que sobra, bueno, fácil, activo en exceso, ¿no? En este caso, como el pan se consume totalmente, él es activo limitante, ¿no? Es el que me limita la reacción. A ver, un ejemplo más. Bueno, mira, acá tengo 2 cloros, tengo 5 sodios. Entonces, lo máximo que puedo formar son 2 cloruros de sodio. El sodio va a sobrar, ¿no? Como tengo mucho sodio, al final sobra. Pero todo el cloro se va a consumir. ¿Ya? Todo ese cloro se va a consumir. ¿Eh? Lo que sobra se llama reactivo en exceso y lo que se consume totalmente es reactivo limitante, ¿ya? ¿Saben, chicos? Esa es la idea. Hay uno que sobra y hay otro que va a ser limitante, ¿no? Ya, entonces, el reactivo limitante es aquel que se consume totalmente, eh, se encuentra en menor proporción. ¿Por qué se consume totalmente? Porque es un reactivo de alto costo. Como es de alto costo, yo tengo que aprovecharlo al 100%. El reactivo en exceso sobra al final, se encuentra en mayor proporción. ¿Y por qué me sobra al final? Porque yo compro de esto bastante, bueno, porque es de bajo costo. Ya, ahora, ¿cómo yo en una reacción química de un problema, cómo yo me doy cuenta de cuál es limitante? ¿Cuál es el exceso, no? Ese va a ser la idea. ¿Cómo yo me doy cuenta que es limitante exceso? Para eso voy a hacer unas divisiones eh, entre el dato que me da el problema y la reacción. El menor resultado de estos, el menor resultado se llamará reactivo limitante. ¿Está bien, chicos? Es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un problema, colocamos dato de reacción, hacemos una división y el menor cociente a ese se llama reactivo limitante.
Y con el reactivo limitante vamos a ver los productos. Y con él haríamos los productos. Esto va a ser la teoría del día de hoy. A ver. Ya, la ley volumétrica, acá está. Tengo acá una ecuación química en la cual todos son gases. ¿Ya? Todos son gases. Se cumple que la relación de moles es igual a la relación de volúmenes. ¿Ya? El volumen de nitrógeno es 0,2, el oxígeno 0,3 y el trióxido de nitrógeno es 2. ¿Ya? Ese cumple. Para que apliquemos esto, todo debe ser gases. ¿Ya? Los datos que me dan a mí tienen ese gases. Eso se entiende mejor en el problema. Pues el activo, no sé si hicimos la clase pasada esto. Sí, hicimos la clase pasada, ¿no? Pureza de activos. Hicimos la clase pasada. Las sustancias químicas siempre traen impurezas en menor o mayor cantidad, ¿no? Siempre traen impurezas. Ya, el rendimiento, ¿no? Mira, los rendimientos son bajos. Un motor de un auto, su rendimiento, su eficiencia es de 30%, 25%, ya tiene bajo rendimiento, ya, porque todo el combustible que usa, todo el calor se disipa en medio ambiente. Entonces la potencia que transmite a las ruedas es un 20%, es poco, comparado al 100% que me rinde el combustible. En la química los rendimientos son bajos, hay 50%, 60%, no se llega al 100%. Siempre va a haber factores que bajan el rendimiento. Los reactivos que se compró tienen impurezas, ¿no? Eso baja el rendimiento en el proceso. Las máquinas ya están viejas, están gastadas, no trabajan bien, tienen fugas de aceite. La gente que trabaja no está calificada, no está capacitada. Las sustancias químicas, reaccionan entre ellas, dando reacciones secundarias, o sea, reacciones que yo no deseo. ¿No? Sí me pasa eso, ¿no? Me da reacciones que yo no deseo, esas reacciones que se están dando ahí. Y no se pueden controlar. Ya, todo eso merma el rendimiento de un proceso químico, ¿ya? Eso merma eso, ¿ya? Ejemplo acá, ¿no? En esta ecuación química, acá yo estoy viendo que 28 gramos de nitrógeno más 6 de hidrógeno me tiene que dar 34 amoníaco, ¿no? Esto acá estoy viendo acá en el papel, ¿no? Acá en el papel, acá en la pantalla, en la pizarra. O sea, es algo teórico, ¿no? Esto acá yo le calculaba, bueno, lo estoy haciendo acá, pues sabiendo química, lo estoy haciendo acá en un papel. Si yo mezclo 28 nitrógeno y 6 de hidrógeno, me tiene que dar 34 amoníaco, ¿no? Entonces, ese 34 es un valor teórico. ¿Qué es teórico? En la realidad, ya en la realidad, ¿no? Tengo acá mi pequeño reactor. Si introducimos 28 de nitrógeno y 6 de hidrógeno, lo mismo que hemos agregado, en la realidad no me va a dar 34, como dice acá. No me va a dar 34. En la realidad me darían menos. ¿Ya? Por ejemplo, acá dice se obtuvieron 16 gramos. No, esto es en la realidad, ¿no? Es una masa real.
Entonces, el rendimiento es lo real sobre el teórico, ¿no? Yo esperaba que me dé 34, ¿no? La ecuación, la estequiometría, mis cálculos me dice que era 34, pero si luego la realidad a un proceso químico, ¿no? Acá no todo se ha combinado, algo ha escapado, faltó el catalizador, faltó la presión adecuada, no tantos factores que puede pasar acá, que hace que mi rendimiento no sea bajo, ¿no? Sea un 50%. Bueno, 50% es un buen rendimiento. Entonces, el rendimiento es igual a masa real que masa teórica, ¿ya? Por 100. ¿Cómo tú te das cuenta que la masa es real? Se obtendrán, ¿ya? Y la masa teórica lo sacas de la estequiometría. De los cálculos que hacemos acá, pues. La clase pasada, todo lo que hemos hecho han sido cálculos teóricos, ¿no? Sí, todos han sido cálculos teóricos. Ya, muy bien. Bueno, vamos a sacar los problemas. 10 problemas, ¿no? A ver, 8:30, horas. A ver, dice, el activo limitante es la sustancia que C por completo puede estar en proporción. Ya. El activo limitante, mencionamos que es el activo que se consume totalmente porque se encuentra en menor proporción y su costo es alto, ¿no? Es de alto costo. Bien, entonces, ¿cuál es la clave? Muy bien, gracias. Se consume, ya muy bien, bien, ya. ¿Qué cosa? Acá hay un poquito de ella, ¿no? Ya. A ver, pregunta 2. No. Ya. Tengo esta ecuación, la verdad. Tengo la ecuación. A ver, 14 gramos de nitrógeno con 18 de hidrógeno, ¿no? ¿Cuánto amoníaco producirá? No sabemos. Ya. Se combinan 14 de N con 18 de H. ¿Cuánto amoníaco produce? No sé, pues. No sé. Entonces, la clase pasada lo que hacíamos, bueno, podíamos un masa. Y hacíamos un aspa, ¿no? Hacíamos un aspa. Pero la clase pasada solo teníamos 2 datos nomás, ¿no? Ahora tenemos 3 datos, 3 columnas tenemos acá. En la clase pasada teníamos 2 columnas. Como tenía 2 columnas, entonces, ¿qué hacía? Un aspa, pues. Hacía un aspa y listo, ¿no? Pero ahora tenemos acá 3 columnas. Entonces no sé a quién le hago el aspa. O al hidrógeno o al nitrógeno. No sé a quién le hago el aspa, o al primero o al segundo, no sé. Entonces yo tengo que buscar a quién le hago el aspa, ¿ya? Para eso busco el activo limitante. Dice, divide en ese sentido. Datos de reacción, divide en ese sentido. 14 entre 28, 0.5. Acá 18 entre 6 sea 3. Esto que está acá en azul, simplemente me vale para saber cuál es menor nada más. Para otra cosa no me vale. Entre 0.5 y 3, el menor es 0.5, ¿no? Y a él se le llama reactivo limitante. ¿Bien? Chicos, eso nada más es.
Esa es toda la novedad. Colocas, divides en ese sentido, ¿ya? No te vas a equivocar el sentido. Por eso está viendo la fecha ahí. 14 entre 28, 0.5, 18 entre 6, 3, ¿no? Escojo el menor y se conoce como reactivo limitante. Por lo tanto, el otro se conoce como reactivo en exceso. ¿Ya? Reactivo en exceso y limitante. Ya los identifiqué, ¿no? Ya los identifiqué. Porque estoy buscando la menor proporción. Otra forma de enseñar de esto es multiplicar en aspa. Esto donde vi en estos grupos de estudios particulares. Les enseñaba multiplicando en aspa. Así y así. Ya, así, así. Y menor cociente igual a ser limitante. ¿Ya? Lo que estoy buscando acá es la menor proporción. Por ejemplo, la proporción de primero 0.5, la siguiente es 3. El reactivo limitante se encuentra en menor proporción. Ya, el reactivo limitante se encuentra en menor proporción. Pues eso es lo que estoy buscando. Borra. ¿Está bien? Bien, ahora, si yo deseo calcular la cantidad de producto con quién lo hago con el limitante, ¿ya? ¿Está bien? El aspa, de la clase pasada, lo hago con limitante. ¿Está bien? 14 por 34 es igual a 28 por X, ¿no? Ya está. Bien. Resolviendo eso, X me está saliendo 17 gramos. Creo que con eso ya puedo responder las preguntas que me han hecho, ¿no? Dice, 1, ¿se producen 17 gramos de amoníaco? Sí, acá está, ¿ven? 17. Sí, verdadero. 2, ¿el nitrógeno es limitante? Sí, este es 0.5 de quién es de nitrógeno, ¿no? Es limitante, sí. ¿No? Es limitante. Tienes clave, muy bien. ¿Se produce 34 amoníaco? No, solo se produjo 17. Falso. H es limitante, no, nitrógeno. 32 amoníaco no, falso. Ya está. Verdadero, falso, falso, la verdad. ¿Está bien? Eh, ya sea la pregunta, ya no hay problema que hacemos. Ya, a ver, ¿alguna pregunta? ¿Cómo salió 34? 30, sí. Eh, sí, ¿cómo salió 34 que está acá? Esto es lo que me estabas diciendo, ¿no? Este de acá. Tú estás viendo que hay dos amoníacos, ¿no? Estás viendo que hay dos amoníacos. 2, la N vale 14, la H vale 1, 3. 14 más 3, 17, por lo 34, ¿verdad? O por conservación de masas. A ver, si acá tengo 28 y acá tengo 6, lógicamente que sumamos cuánto me tienen que dar, 34, ¿no? Que la masa reactante con la masa de productos me tiene que dar 34, ¿no? Ya, bueno, ahí está. Ya, ¿no? Ya, siguiente problema. Solamente el nitrógeno, no, pues el nitrógeno ustedes saben de memoria. Eso no está en la edad. El chon ya ustedes saben de memoria, bueno. Aquí está aprendiendo de memoria el chon.
Ah, el chon, sí. El chon de ese de mole. Son 4 valores, pues, se tiene que acordar. Pero muchos exámenes se ponen como datos también. Pero aparte los 4, pues. Los demás ya no tanto el problema. Este es el problema 3, ya no sé si está así en su práctica. Yo lo cambié, no sé si lo han cambiado. Bueno, este es el problema 3. El anhídrido sulfuroso, acá es un contaminante primario, ¿no? Emitido por los volcanes. Ese con el oxígeno reacciona y se oxida un poquito formando el SO3, ¿no? Bueno, ese SO3 es con vapor de agua forma ácido sulfúrico y forma lluvia ácida. Bueno, entonces no hay problema, balance la ecuación. Ya, primero balance, ya está. Si se combinan 40 gramos de CO2, ahí está, 40 gramos de CO2 con 25 de oxígeno, determine la masa de los reactantes que queda sin reaccionar. ¿Cuántos no reaccionan? Lo primero que yo hago es identifico el reactivo limitante y exceso, ¿no? Lo primero que yo hago. Acá sería 128 acá, ¿no? ¿Está bien, chicos? 128 acá. Y acá 32, ¿no? ¿Está bien? O sea, sumando esto acá. Bueno, acá me da peso a sufrir. Ya, me han dado ahí. Ustedes tienen que sumar tranquilamente, ¿no? Ya, ustedes tienen que sumar tranquilamente. Acá sea 128, acá sea 32. Bueno, y acá sea la suma, pues, ¿no? Por la Lavoisier, acá la suma, 160. Identifico el limitante y el exceso. Entonces, ¿qué hago para eso? Divido, ¿no? 40 entre 128. Me da este valor. 25 entre 32 me da este valor. Escogemos al menor de ellos dos, al menor es el limitante. El limitante. Si es el limitante, el otro que es exceso, bueno. ¿No? Si es limitante, el otro es exceso, ¿no? El oxígeno es exceso. Exceso, el SO2 es limitante, ¿no? La pregunta es, determine la masa de los reactantes que no reaccionaban. Ya, que no reaccionaban. Entonces, el limitante, como sabemos, se va a consumir todo, ¿no? Y que tiene exceso va a sobrar. Lo que está pidiendo es cuánto va a sobrar. Eso es lo que está pidiendo el problema, ¿ya? Muy bien, una vez que yo ya conozco quién es limitante y exceso, digo lo siguiente. Es limitante, el otro es exceso, ¿también? Eso ya he identificado. Esos son mis datos, ¿no? Yo tengo al inicio 25 gramos de reactivo en exceso, ¿no? Es lo que tengo acá. ¿Está bien? Yo tengo 25 gramos de exceso. Pero de esos 25 gramos, una parte va a sobrar. Una parte va a sobrar y una parte va a reaccionar. ¿Ya? Entonces, acá yo estoy diciendo, tengo 25 gramos de oxígeno al inicio. De esos 25, ¿cuántos reaccionan? No sé. ¿Qué le pongo? Borro el 25 y le pongo una X. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos? Del reactivo en exceso, ¿cuánto sobra? No sé. Entonces lo que yo hago es, borro el 25 con una X. Esa X que estoy colocando es la cantidad de masa que va a reaccionar. Bueno, hago lo mismo, ¿no? Gramo con gramo, y acá gramo con gramo. Hago el aspa. Resolviendo el aspa, me está saliendo 10. Entonces, yo tenía 25 gramos.
De esos 25 gramos, solamente 10 reaccionan. Por lo tanto, me sobra o no reacciona 15 gramos, ¿no? ¿Está bien? ¿Entendible, chicos? ¿Se entiende? Ya sé, ¿no? Sí, todos se entienden. ¿Vale? Hay muchos chicos. Todos los chicos tienen que preguntar. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entendió? Bueno, clave la C. ¿Dónde está la flecha? A ver, flecha. Y ahí está. 15. ¿Está bien? Ujú, ujú, ujú. Ya, esa es la idea, ¿ya? Ya, muy bien. Siguiente problema. Este creo que debió decir el problema. Ecuación de agua, balance que es sencilla. Colocamos datos, ¿no? Reacciona 64 de oxígeno y 10 de hidrógeno. Ahí está, ¿eh? Reacciona 64 de oxígeno y 10 de hidrógeno. ¿Cuánto agua se obtiene? Ah, no sé, pues ni idea de gramos. ¿Cuánto agua se obtiene? No sé. X, ¿no? X. Bueno, gramo con gramo, ¿no? De 4, 32 y por la Boisier 36 acá. ¿Sí? Por la Boisier 36 acá. Como tengo tres columnas, ¿qué hago? Busco el limitante, ¿no? Divido 10 entre 4. 64 entre 32. El menor resultado es limitante, ¿no? Él es limitante, ¿no? Eso se da en exceso. ¿Qué me pide el problema? Me está pidiendo la cantidad de agua. Entonces, yo el aspa que siempre hacemos, lo hago con el limitante, ¿ya? El aspa lo hago con el limitante, ¿ven? ¿Están bien, chicos? El aspa para el producto se hace con el limitante, ¿no? 32x igual a 64 por 36, ¿no? Esta mitad 72. También 70 gramos de agua, clave la B. Ya, así la solución sin problema. Ya. ¿Está bien? Estamos. Preguntas. A ver, aquí hay una pregunta. A ver. ¿Se entiende, no? Para que no escriban, usen su micro. ¿Qué es el micro? Sí, para que no escriban, usen su micro. Bueno, hay personas que les gusta escribir como a mí. Hay personas que en WhatsApp te mandan mensaje de voz, ¿no? Voz. También que no me gusta escuchar mensaje de voz. Eh, ni me gusta contestar llamadas. Finalmente, cuando alguien me llama, no le contesto. Ya, aquí saca. El gas licuado de petróleo, GLP, es una mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Lleva consigo procesos físicos y químicos, por ejemplo, el uso de metano. Ya, ¿no? Aquí. Ya, bueno. Los componentes del GLP, dice, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar, de ahí su nombre. Ah, ya. El propano, el GLP es fácil de licuar, ¿ya? El metano, el gas natural no se deja licuar. Es muy complicado licuarlo. ¿Ya? Por eso que recién se está vendiendo eso, ¿no? Estamos en 2020, mira, hace 30 años atrás, en los 90, lo que se vendía era el balón de gas, pues, ¿no? El balón clásico de gas. El gas natural que estaba ahí en el petróleo, lo que se hacía es se botaba, se quemaba al medio ambiente, ¿ya? Entonces el gas se quemaba, ¿no? Por lo generalmente se quemaba.
Ya, quema, que queme, queme, que queme gas. Y de ahí se descubrió una, no entiendo. Ahí se descubrió que el gas natural se podía usar. ¿Ya? Entonces esas bolsas de gas que hay en la naturaleza se puede usar. Porque antes, en los 90, esos gases se quemaban. Esos gases se consideraban, se quemaban. Ahora ya no, ¿no? Ahora con ese gas ya funciona el auto, ¿no? Los taxis, mototaxis, la industria también. La casa llega, ¿no? Ya dice, en la práctica se puede decir que GLP es una mezcla de propano y butano. ¿Sí? Luego dice, a partir de 120 gramos de propano se obtuvo 330 gramos de CO2. ¿Cuál fue la eficiencia del proceso? Ya, ahí tengo lo que es eficiencia. Mi ecuación, balanceo, coloco mis datos, dice, a partir de 220 gramos de propano, ¿no? A partir de 220 gramos de propano, acá está propano, 220 gramos, se obtuvo, ¿no? Se obtuvo, cuando usan la palabra se obtuvo, se obtenieron, se obtendrá, está hablando de algo real, ¿no? Se obtuvo 330 gramos de CO2. Entonces acá el CO2, acá no voy a colocar 330 acá. Acá yo no voy a colocar 330. Lo voy a colocar más abajo. ¿Ya? A partir de 220 gramos de propano, se obtuvo 330 gramos de CO2. Se obtuvo en la realidad. En la realidad se obtuvo eso, ¿ya? Se obtuvo eso acá. En el papel que estamos haciendo acá, que es un papel, ¿cuánto CO2 se obtuvo? No sé, no sé. En la realidad se obtuvo 330 gramos, pero haciendo mis cálculos, ¿cuántos gramos será de CO2? No sé, no tengo idea, tengo que calcularlo. A ver, gramo con gramo, acá es 44, acá gramo con gramo, acá es 3 veces 44. Hago el aspa, y aquí me está dando 660. O sea, si yo hubiese hecho este cálculo en el papel, ¿no? Este cálculo acá en el papel, me hubiese dado un valor de 660 gramos. ¿Está bien? Si hago esto acá en el papel. Pero en la realidad, dice, se obtuvo 330 gramos, ¿no? ¿Sí, chicos, se entiende? Entonces me pide rendimiento, ¿no? Esto que se obtuvo es algo real, ¿ya? Se obtuvo. Pero acá, haciendo mi cálculo en el papel, en la pantalla, en este caso, por el papel, yo obtengo 660 gramos de CO2, ¿no? Es lo que obtengo, 660 gramos de CO2. Este cálculo que le hice acá en el papel es una masa teórica. ¿Está bien? Ahora simplemente lo que me falta es una pequeña división nada más. ¿Sí? Ajá, 50%. ¿Sí? 330, 360%, el 50%, ¿no? Está bien, entonces, ustedes cuando hacen su cálculo acá, eso de que sale es algo teórico. Y cuando el texto dice se obtuvo, se obtenieron, se obtendrá, es algo real, ¿no? ¿Está bien? Y ese real no lo pongo acá. Muchos chicos lo que hacen es le ponen el 330 acá en el CO2. Eso está mal, ¿no? Unos chicos le ponen 330 acá en CO2. Está mal eso, ¿ya? ¿Ya? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué piensan acá? Ya. Sí, ya.
sobre balance. Bueno, ya. A ver, la primera pregunta es sobre balance. Ya, acá hay 3 carbonos, 8 H's, 8 H's, ¿no? Ahora tengo que contar la cantidad de O. La cantidad de O sería 3 por 2. Acá tengo 6 oxígenos. 4 por 1, 4. ¿No? 6 y 4 me da 10. Como acá tengo 10 oxígenos, entonces acá le voy a poner 5, ¿ya? A ver, por eso que es 5 ahí, ¿está bien? Le sale 5, ¿ya? El balance. Ya, la siguiente pregunta es el CO2. Es, acá hay espacio. Sí, lo que tienen que saber de memoria es el CHON, ¿no? CHON. La C vale 12, la H vale 1, la O vale 6, 14, ¿eh? Eso tiene que ser de memoria. Entonces, me pregunta por qué el CO2 sale 44, es por el CHON, ¿no? Ah, estoy al 200%. O sea, sentía grande. Me pregunta por qué el CO2 vale 44, es porque este carbonito vale 12, ¿no? Ya este carbonito vale 12. Y los oxígeno vale 16, pero como son 2 oxígenos, 16 por 2, 32. Y si sumas todo eso, 44, ¿no? Ya, se da 44. Y ya, está bien, ¿no? Eso tiene que ser, tiene que ser de memoria, tiene que aprenderse de memoria. Memoriza esos valores, ¿no? Eso es, por eso hay que memorizar. ¿Y cómo se te memoriza eso? Practicando. No sé cómo hacen ustedes actualmente. Bueno, creo que ustedes solo toman fotos y la foto lo guardan por ahí, no sé si lo revisan. Bueno, como siempre, de todo el salón habrá uno o dos que revisan. Es normal, ¿no? Es lo común. Toman fotos, no lo revisan tal vez. Yo no sé cómo están haciendo ustedes para estudiar. No sé si asesoría psicológica que les oriente. Como estamos en esta forma virtual que ya se acaba, el siguiente año ya se acaba esta forma de trabajar, ¿no? El siguiente año ya volvemos a las aulas. A mí me ocurrió una desgracia. No creo que ocurrió una desgracia. Lo que iba es, yo agarraba una hoja y ahí pues opero, ¿no? Agarraba una hoja, pero tengo un enunciado en una hoja con un espacio, ahí opero, y ya pues, ¿no? Me queda aprendido, ¿no? Pero ustedes cuando están en la máquina, ¿será lo mismo eso? Eso es lo que yo no sé. Sea cuestión de costumbre o cuestión de que cada uno de ustedes se adapten. Es lo que no sé. ¿Qué tanto afianza el conocimiento a hacer un problema acá? Por ejemplo, yo hago un problema acá en el PAI. Bueno, yo lo hago en el PAI porque tengo que ponerle a ustedes, ¿no? Pero si estuviese solo en mi casa y tengo que hacer problemas, ¿dónde lo harían? ¿En el PAI o en una hoja? Otros chicos lo hacen en una hoja, otros chicos lo hacen en su cabeza, lo hacen, no sé cómo lo hacen, en su cabeza. No quieren ni escribir, quieren. No quieren ni escribir, en su cabeza lo hacen. No sé cómo, pero bueno.
Ya sea cuestión de que cada uno se adapte, ¿ya? Y que busque resultados. No sé, tal vez hay una charla psicológica de eso. Ellos manejan esto, ¿no? Técnica de estudio, como estar en la pandemia. Bueno, aunque la pandemia acá, luego que se fue Vizcarra, ya creo que ya no hubo restricciones ya, porque se fue Vizcarra y todos salieron a la calle, todo, ya no toque de queda, solamente hubo el papel nomás. En la realidad no pasaba nada, todos en la calle, toda una desgracia. Bueno, eso tiene que dejar con el psicólogo tiene que dar un punto de vista. Yo lo único que les diría es que busque la mejor forma de practicar, ¿no? Creo que el papel es la forma más rápida. Porque de qué grabado es. Lógicamente que para otros temas, otros cursos sí es bien, es bacán la computadora, ¿no? Es más, el conocimiento ingresa más rápido, porque te ponen videos, esquemas. Pero en ese caso de química y física creo que va a ser un poco complicado. Ya, bueno, balanceo, coloco datos, dice a partir de 220 gramos de propano, a partir de 120 gramos de propano, se obtuvo 330 gramos de CO2. Se obtuvo, dicen, ¿no? Se obtuvo, o sea, es algo real, ¿no? Por eso no lo pongo acá bajo el CO2, lo pongo más abajo. Y en el CO2 voy a colocar como dato X. ¿Está bien? Eso tiene que hacer ustedes, ¿eh? Cuando se obtuvo, ese valor lo colocan más abajo del dato, y donde va el dato, colocas X. Y hace lo mismo que ya saben, ¿no? Acá masa 44, acá son 3 veces 44, haces el aspa, y me da, el X me da 660 gramos, ¿no? Como este X está acá en el dato, es algo teórico, y lo acá es algo real, ¿no? Solo reemplaza en la fórmula. Real sería 330, teórico 660. Bueno, y fácil, ¿no? 50% de rendimiento, ¿no? Ya, muy bien. Ya. A ver, siguiente pregunta. Dice acá. A ver, en una estufa se descomponen 840 gramos de carbonato de magnesio. Calcule la masa de óxido de magnesio que se produce si el rendimiento fue 60%. Bueno, hago todo normal como yo conozco, ¿no? Balance de la ecuación, coloco mis datos. Yo tengo 840 gramos de carbonato de magnesio. Yo tengo acá 840 gramos. Calcule la masa de óxido de magnesio. ¿Qué masa de este óxido de magnesio se produjo? No sé, pues, relación acá. Sumo acá. Bueno, acá me da los pesos, ¿no? 24 de magnesio, carbono 12 o 16. Sumando esto, acá es 84. Y si acá sumo es 40, ¿no? 24 de magnesio más 16 de oxígeno, 40 acá, ¿ves? Hago el aspa y X al ojo 400, ¿no? 400. O sea, de forma teórica, yo tendría 400 gramos de óxido de magnesio. Pero me está diciendo que el rendimiento es 60%, ¿no? Es como en la academia. En la academia siempre a algún chico molestamos, ¿no? Que quiere ser astronauta. Ya, pues, supongo que el chico se vaya a San Marcos, al examen de San Marcos. Bien positivo, bueno. De las 100 preguntas del examen de admisión, de las 100 preguntas, profe, yo me hago las 100. Yo soy el primer alumno de historia de San Marcos que de las 100 me hago las 100. Entonces, ¿cuál es su eficiencia? 100%, pues, ¿no?
Pero eso es en su cabeza, él está pensando eso, ¿no? Como él está pensando eso, entonces es algo teórico. En la realidad, vuelve todo triste para el siguiente anual. ¿Cuántas preguntas has hecho? Me dice 40. Me dice 40. Me dice 40. No, este es algo real, ¿no? Esto es real. El rendimiento 40%, ¿no? 40%. Entonces, a la cantidad total, simplemente multiplico por el rendimiento y tendré la cantidad teórica, ¿no? Cuando no está haciendo otra ecuación, para no jugar otra ecuación, o sea, de frente ya, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí, sí, me he encontrado con casos de chicos 5 anuales. 5 anuales, chicos. Sean de temple, creo. Sería bueno que una charla psicológica, o, no sé si ustedes tendrán o hayan tenido una charla psicológica. Estas personas manejan esto. Se ponen muy tensos en la examinación. La idea de, bueno, creo yo, ¿no? Porque yo no soy psicólogo, solamente le transmito mi experiencia. Creo yo que el examen de admisión es irte con mucha carga. Creo que esa carga, traducirlo, que se traduzca en concentración, ¿no? Esa carga que tienes ahí, que se traduzca en una concentración. Así como las películas de los chinos, ¿no? Están haciendo su yoga, por más que hagan muy al costado o lo que sea, ellos no pierden su concentración. Algo así, ¿no? Volverse fríos. ¿Ya? Volverse fríos. Porque si tienes esa visión, te vas a acordar que X problemas que cada persona tiene. Entonces, te va a mermar la concentración. Por lo general, bueno, no sin experiencia en los estudios, cuando estás ahí concentrado, justo se tiene un recuerdo de alguna deficiencia que tienes, bueno, en el caso de la económica, entonces vas a pensar y ya te pierdes concentración. Entonces, la idea sería concentrarte. Así como hacen los futbolistas, ¿no? Los futbolistas no se concentran ahí, se van al hotel varios días a concentrarse, igual. Hay casos de 5 años en la Vallejo ahí. 5 años en la Vallejo y me ingresó a la uni. Después de 6 años lo veo en San Marcos. ¿Qué es en San Marcos? Profe, no, no ingresé. Ya no me pasa que San Marcos, pero la uni la dejé. La dejé la uni, ya me rendí. Así he visto varios casos, ¿verdad? Después de años veo los chicos ahí. Están en ese plan. Bueno, algunos, eh, algunos porque van a chacotear la academia. La academia están de chacota nomás. Para molestar, para ser amigos, pues eso tiene otro caso que le van a hacer. No me desvío el tema. Listo. Yo diría que son 400 gramos de magnesio, ¿no? Pero como el rendimiento es 60%, entonces en vez de hacer acá poner la fórmula, rendimiento, masa real, no sé cuánto será. Teórico sí sé, me salió 400. Acá multiplico por 100 y eso es igual a 60%, ¿no? En vez de hacer todo esto de acá, eh, a este valor que está acá, simplemente le aplico el 60%. ¿Ya? O 60%. ¿Está bien? O 60%, entonces 4 por 6, 24, ¿no? 240 gramos de oxígeno. ¿Está bien? Ahí no me le aplico, no me da problemas. ¿Ya? Clave la letra, clave la letra.
Ya está bien, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya, no hay preguntas, ¿no? A ver, acá habla de volúmenes. A ver, ¿qué volumen de aire se necesita para quemar completamente 400 litros de propano? Acá en la ecuación y datos, ¿no? Ahí está la combustión. Les dije que esa ecuación se va a repetir N veces. Ya de memoria vamos a hacer balance. Ya, yo tengo de datos. 400 litros de propano. ¿Qué volumen de aire? Pero acá en la ecuación existe el aire, pero ¿no? Acá en la ecuación no hay aire. Lo que sí hay es oxígeno. Y el aire está presente en el oxígeno. Entonces, con eso yo lo puedo relacionar. Entonces, digo, X de aire, ¿ya? Aplicando la ley de Gay-Lussac, cuando todas las sustancias son gases, ¿no? Él es un gas, él es un gas, todos son gases, ¿no? Es un vapor, bueno, estamos eso. Y los datos son litros, la relación de volúmenes guarda relación con los moles. Entonces, él nomás trabaja, ¿ya? Entonces, acá 1 litro, ya casi a 5 litros, ¿está bien? Está aplicando ley de Gay-Lussac. Cuando todas las sustancias son gases, y los datos son gases, la relación de moles guarda relación con los volúmenes. ¿Ya? 1 y 5. Hago mi aspa, ¿no? Hago mi aspa, y me da ese 2000 litros de oxígeno. Pero el problema no me pide oxígeno, el problema me pide aire, me pide. ¿Está bien, chicos? El problema no me pide oxígeno, sino me está pidiendo aire. Entonces yo digo, si yo tuviese, ¿no? Si yo tuviese 100 de aire, ¿cuánto oxígeno habría? O sea, acá hay dato, ¿eh? Acá dice aire, 20% en volumen de oxígeno, ¿no? ¿Está bien, chicos? Si yo tuviese 100 de aire, por lo tanto, ahí habrá 20 de oxígeno. ¿Está bien? Por el dato que está acá, ¿no? ¿Sí? Por ese dato. Pero como yo tengo 2000 de oxígeno, ¿cuánto aire habrá ahí? X. Hago mi aspa, y aquí sale 10.000 litros, ¿no? En las claves no hay 10.000 litros, pero yo conozco, yo sé que un metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿no? 1000 litros. Por lo tanto, 10.000 litros a que es igual a 10 metros cúbicos. ¿Ya? Eso sí tengo clave, esa es la clave, ¿no? 10 metros cúbicos. ¿Está bien, chicos? ¿Entendió? A ver, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Sí, ya. A ver, vamos a ver algún video, ¿ya? Para, porque estoy hablando, que nos cansa. A ver, este video lo encontré. Vamos a ver el video selección. En el caso de ustedes, este video acá. Vamos a hacer a ver. Desconocidos. Más allá de las apariciones de los Simpsons,
Poco sabemos de las centrales nucleares, cómo funcionan, cómo operan, de dónde extraen la energía. Pues hoy ha llegado el día. Con la ayuda de Operador Nuclear te voy a explicar cómo funciona una central nuclear. ¿Estás preparado? Todo empieza en 1934, con un gran personaje, Enrico Fermi. Ese año Fermi lanza un haz de neutrones contra una muestra de uranio con la idea de obtener elementos más pesados. Pero sus resultados fueron confusos. Algo extraño estaba ahí pasando. Años más tarde, Otto Hahn y Lise Meitner repitieron el experimento y lo estudiaron a fondo. En sus estudios parecía estar apareciendo bario en la muestra. Pero esto no podía ser, el bario era un elemento que tenía 36 nucleones menos que el uranio. ¿Acaso el uranio se estaba partiendo en dos? Si es así, al partirse sobrarían neutrones, por lo que serían emitidos, pudiendo estos a su vez producir la misma reacción en otros átomos y así sucesivamente. Estaría comenzando una reacción en cadena, un proceso con una terrible liberación de energía. Era ya 1942. Lise Meitner, de origen judío, se ve obligada a huir de Alemania. Consigo la clave para la destrucción masiva. El mundo ya no volvería a ser el mismo. Una historia estremecedora que desencadenó poco después el lanzamiento de las primeras bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y tras la Guerra Mundial y la Guerra Fría llegaría una forma pacífica de usar toda esa energía que está contenida en el núcleo. Son las centrales nucleares que hoy llevan energía, electricidad a millones de casas de todo el mundo. Pero para entender bien toda esta vaina, mejor empecemos por el principio. Un principio que seguro que te suena. Un átomo está formado por un núcleo de carga positiva y electrones orbitando alrededor, de carga negativa. Y dentro, en el núcleo, ocurren cosas muy interesantes. Allí tenemos nucleones, protones y neutrones, con un curioso cóctel de fuerzas, la electromagnética que tiende a separarlos y la fuerza fuerte que tiende a unirlos. Este cóctel de fuerzas es bueno para el átomo. De hecho, cuantos más elementos, mejor. Están más a gusto dos protones junto con dos neutrones en el helio que por separado, formando dos átomos de deuterio. Este está más a gusto en fisiquil, que es el idioma que hablamos los físicos, significa tener menos energía. Y para dar cuenta de esto, usamos la magnitud conocida como energía por nucleón. Pues bien, se comprueba que según ponemos más protones y neutrones en el núcleo, y por lo tanto vamos subiendo por la tabla periódica, los núcleos están más y más a gusto, o lo que es lo mismo, su energía por nucleón es menor. Esto seguro que alguna vez en tu vida lo has vivido. Es más o menos lo mismo que pasa cuando compartes piso. Si yo y mi novia vivimos separados, igual pagamos cada uno 600 euros por el piso. Al mudarnos necesitamos una casa mayor e igual pagamos más por el piso, unos 1000 euros. Pero es menor que la suma, ahorramos 200 euros. Si ahora nos juntamos con otra pareja porque somos así de cochinos, pues la casa será mayor. Pagaremos más por la casa, quizás 1500 euros, pero menos que si viviéramos los cuatro por separado. Pagaríamos en total 2400 euros. De igual manera, la energía por nucleón baja según pasamos del hidrógeno al helio, del helio al litio, del litio al berilio, del berilio al boro y así sucesivamente. ¿Hasta el fin de los tiempos? Pues no. Los núcleos, al igual que las casas, tienen un límite. Llega un momento en la historia de las casas que el siguiente en llegar, en vez de generar un ahorro, genera un gasto extra. Ya no compensa tener una persona más en esa casa. Esto pasa en los núcleos a partir del átomo con número atómico 26, es decir, 26 electrones y 26 protones. Hablamos del hierro, el elemento más eficiente y por lo tanto más estable del universo. El elemento hierro es el que tiene una menor energía por nucleón y por lo tanto es el átomo donde los nucleones están mejor comprimidos. Es el más eficiente, el que menos gasta, donde todos están más cómodos. Es decir, todos los átomos quieren ser como el hierro. ¿Y qué ocurre más allá del hierro? Pues sigue habiendo elementos más pesados, donde sus nucleones están menos a gusto. Esto se puede ver en esta famosa curva que muestra la energía por nucleón para 240 elementos de la tabla periódica, desde el hidrógeno hasta el uranio. Que no les engañe esa forma de curva donde parece que el punto máximo es el del hierro. Estamos hablando de energías de ligadura y por lo tanto son energías negativas, así que lo que parece un máximo en realidad es un mínimo. Así que sí, en este universo, donde todo tiende a estar en un estado de mínima energía, todos los átomos quieren ser hierro. Al proceso por el que los átomos pequeños se unen para alcanzar un estado de menor energía se le llama fusión. La ruptura de átomos para buscar la estabilidad se le llama fisión. Son dos mecanismos que operan en el universo
para hallar esa ansiada estabilidad, la energía mínima. En la fusión partimos de dos átomos pequeños que se unen para dar uno mayor más energía. En la fisión, un átomo grande se divide en dos más pequeños más energía. La fusión ocurre, por ejemplo, en las estrellas. Dos átomos muy pequeños, como hidrógeno, se unen, se fusionan para generar uno mayor. Por ejemplo, el helio, un proceso que produce energía. Es esto lo que vemos en el Sol, el brillo del Sol. Mientras que la fisión es un proceso que se da, por ejemplo, en la radioactividad. En ambos casos, la energía liberada es enorme. Mientras que la energía de ligadura de los electrones, la que se maneja típicamente en las reacciones químicas, es del orden de los electrones-voltio, la energía de ligadura de los nucleones, la típica de las reacciones nucleares, es millones de veces mayor. Hablamos de megaelectronvoltios. ¿Qué dirás? Pues vaya mierda. Aunque megaelectronvoltio suena como una cosa terrible, en realidad un megaelectronvoltio es algo así como 10 elevado a menos 16 julios. Una nadería, una birria, una porquería, un nada. Pero ahora piensa que esa es la energía que libera un átomo, un simple átomo. Pero imagínate que ese proceso en este átomo desencadena un proceso similar en átomos vecinos. Una reacción en cadena. Piensa que en un pedazo de material de pocos gramos hay del orden de 10 elevado a 23 partículas, por lo que esa energía tan chiquitita en un átomo, al expandirse por millones y millones de trillones de millones de átomos, queda una energía tremenda. Hablamos de millones de julios. Es esta la potencia de las bombas atómicas y de las centrales nucleares. Esto es precisamente lo que observaron Otto Hahn y Lise Meitner, quienes se dieron cuenta de la gran capacidad de generación de potencia de este proceso. Y ellos trabajaron precisamente en esta forma de energía, que es la que se da en las centrales nucleares actuales. Pues para poder obtener energía de este proceso de fisión se necesitan dos cosas. Por un lado, material fisionable. Por otro, una manera de que este proceso se mantenga. Una reacción en cadena. El material fisionable por excelencia es el uranio 235. Esto es lo que observó Fermi. Al contrario de lo que ocurre con otros elementos que se desintegran alfa o beta, el uranio 235 se parte en dos, lo cual libera gran cantidad de energía. Fermi obtuvo esta reacción al enviar los recientemente descubiertos neutrones contra núcleos de uranio. Los neutrones, al no tener carga eléctrica, penetran con facilidad en el núcleo, creando un desastre. La fisión. Esto es un resultado muy interesante. Un material como el uranio se fisiona cuando recibe neutrones. Pero la pregunta es, ¿cómo conseguimos una reacción en cadena? Lise Meitner tenía la clave. La fisión del uranio por la llegada de un neutrón da lugar a dos átomos menores, energía y tres neutrones. Son estos nuevos neutrones los que pueden fisionar a su vez otros átomos que liberarán más neutrones en una escalada exponencial de energía. Si esta escalada... Bueno, y con esa escala exponencial es la base para la fabricación de bomba atómica y la base para el funcionamiento de un reactor nuclear. Y lo que se trabaja ahí son o lo que se aprovecha ahí son los neutrones, ¿no? Se colocan muestras y se bombardea con neutrones. Y eso me da nuevos productos, ¿no? Productos usados acá en el país, como el samario, que se usa para mitigar el dolor del cáncer. Muy bien, interesante este chico español. En YouTube lo encuentran, en YouTube, en el Face, ahí lo encuentran, ¿no? Datum Blog, creo que es, Datum Blog, y lo encuentran ahí. Bien, sigamos, sin problema. Chicos, se emociona, ¿eh? Se emociona, de palabrotas, ¿eh? Ya. Dice acá, en la Segunda Guerra Mundial, los pilotos americanos llevaban tabletas de hidrógeno de litio, ¿no? Estas tabletas con el agua liberan hidrógeno gaseoso y ese hidrógeno llena el chaleco, pues, ¿no? Llena el chaleco. Ah, claro, tiene razón, pues, ¿no? Una tableta de hidrógeno de litio, le cae agua, entonces esta automáticamente libera gas hidrógeno, ¿no? Y esto llena el salvavidas. El salvavidas va a estar lleno de gas hidrógeno, ¿ya?
como ustedes saben, el hidrógeno es un gas de baja densidad, ¿no? Como es un gas de baja densidad, su flotabilidad es alta, ¿ya? Tiene una buena flotabilidad. ¿Saben, chicos? Porque tiene una densidad baja. Bueno, lo mismo pasa cuando hay accidentes, las bolsas de aire. Ya cuando hay accidentes, se da cuenta un sensor y genera una reacción química muy violenta, muy rápida, que que infla el globo en el cual te protege del accidente, ¿no? Mira, muy bien. Dice, tengo una tableta que pesa 22 gramos. De esos 22 gramos, hay una cierta cantidad de gramos que es hidrolitio. ¿Cuántos gramos? No sé. No sé, ¿eh? Ahí estoy colocando no sé. ¿Está bien? A ver, ya. Esta tableta pesa 22 gramos. De esos 22 gramos hay una cierta cantidad de hidrolitio que no sabemos. Luego dice que eso libera 44.8 litros de hidrógeno normales. Sabemos que una mol ocupa 22.4 litros a esas condiciones. Por lo tanto, los 44.8 de hidrógeno que tengo yo como dato equivale a cuántas moles? A 2, ¿no? Si unos es 22.4, 44.8 son 2 moles de hidrógeno. Bueno, tengo todo, me voy a la estequiometría, balance, hago así. Datos. ¿Cuánto tengo de hidrolitio? X, ¿no? No tengo 22, sino tengo X. X acá, ¿no? ¿Cuánto tengo de hidrógeno? Ah, tengo 44.8 litros, que quiero 2 moles. Así que coloco 2 moles. Bueno, relación, ¿no? Gramo con gramo. ¿Alguien sabe cuánto pesa el litio? No me han dado acá como dato, no me han dado. Bueno, si no me han dado acá como dato, entonces ustedes tendrían que ir a una tabla periódica. Tienen que ir a una tabla periódica y buscar, ¿no? El peso atómico de litio. Ya está. 6.941. Ya, pues, ¿tú qué pones acá? 7, pues, ¿no? Redondeado, ¿no? Vamos a poner 6.941, ¿no? Se te va a dificultar el trabajo. Entonces acá pongo 7. El litio 7 y la H1, 8, ¿no? 8, ¿ya? Cuando es mol, solo trabaja el coeficiente, se hace acá una mol. Hago el aspa y X nos está dando 16 gramos de litio, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es la pureza de la muestra? O sea, de estos 22 gramos, 16 son hidrolitio. Ya de los 22 gramos, 16 hidrolitio, ¿no? Entonces de ahí saco un porcentaje. Porcentaje de pureza sea la sustancia pura, que es 16 gramos de hidrolitio, que están contenidos en 22 de toda la muestra, ¿no? Y eso pues 100, ¿ya? Operando eso me está saliendo 72.72, 72, 72, 72, 72 puro. Bueno, 72.73. ¿Está bien? Clave la. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió? A ver, ¿qué me dicen? ¿Se entendió la solución del problema? ¿O hay alguna parte que se necesita repasar? La central se entendió, ¿no? Castillo, profe, ¿dónde puedo conseguir plutonio? Si es una tabla periódica, a ver, estás. Necesito internet. Acá está. Plutonio con su Z. No, número atómico. La 94.
Ya, ustedes saben que del Z92 hacia adelante, ¿cómo son los elementos? ¿Alguien sabe? Del Z92 hacia adelante, ¿cómo son los elementos? Vamos a anotar la periódica. Selección 1. Selección 1, tabla periódica. A ver. Acá está la periódica. Esta está buena. Pasa acá la buena. Esta data completa. Tiene una tabla completa. Me voy a vender acá y voy a presentar. Ya. Ahí está la tabla, ¿ya? Del Z92 hacia adelante, del 92 hacia adelante, todos son sustancias o elementos, perdón, artificiales. ¿Ya? Todos son artificiales. Del 92 hacia adelante, todos son artificiales. ¿Está bien? Entonces, si tú quieres producir, tú quieres plutonio, ¿qué tienes que hacer? Tienes que trabajarlo, ¿no? Tienes que sintetizarlo, ¿no? Porque todos son artificiales. ¿Ya? Tienes que acá sintetizarlo. Ya, bueno, ahora, ¿cómo se sintetiza eso? Eso son como bombardeos. Ya son como bombardeos. Ya. ¿No? No se olviden, ¿ya? Desde Z92 hacia adelante, o sea, desde uranio hacia adelante, todos son elementos artificiales. ¿No? Ya, C, Castillo, bueno. Castillo creo que no vamos a subir. No. Te estoy diciendo que el plutonio no existe, o sea, tú excavas el suelo, no hay plutonio, eso no existe. El plutonio es un elemento artificial, ¿ya? O sea, tú te vas a Estados Unidos, te vas a donde sea, no hay plutonio. Para tener plutonio tengo que hacer como artificial, ¿ya? Tiene que ser artificial. Acá en Perú hay uranio, solamente que se hacen los locos nomás, y no lo quieren formalizar. Sí, las películas te timan, sí. Algunos conceptos muy buenos de las películas, algunos conceptos erróneos. Pero la película es para divertirnos, ¿no? Y también es para que investigues, por ejemplo. Como que estás viendo una película y plutonio, y investigo. Acá en Perú hay uranio, ¿ya? Y a partir de uranio se hace plutonio. Acá hay uranio, acá, no sé si se conoce en Tiquillo. En Tiquillo hay un proyecto minero llamado Toromocho. Y ahí hay uranio, sino que se hacen los locos, ¿no? Y por lo bajo están sacando, los chinos sacan por lo bajo. Como siempre, por lo bajo ponen una coima, en ese caso una coimaza, una super coima, y se daña el uranio. ¿Ya? El líquido y uranio. Los ingenieros han denunciado eso. No hay ningún político que haga caso. Si Toromocho es una empresa minera donde se extrae cobre por lixiviación. ¿Para qué demonios? Están llevando tremendas plantas de hidrometalurgia. Si el cobre no se le practica de hidrometalurgia. ¿Por qué demonios en el cerro hay tremendas, modernísimas plantas, edificios inmensos de hidrometalurgia? Si el cobre no se saca por hidrometalurgia, no es rentable. Entonces, los ingenieros han dicho que eso lo están llevando porque por lo bajo van a sacar uranio. Van a sacar uranio y se van a llevar uranio.
Y como acá nadie le importa eso, ya pues, los políticos se hacen, ¿no? Pregúntale a Castillo que sabe que es uranio, pero que no sabe. Castillo es un profe de colegio inicial, creo, no estoy seguro. Pero una cosa es tener buenas intenciones, otra cosa es tener el conocimiento, ¿no? Esa es otra cualidad. Un presidente puede ser, un presidente puede ser una bestia, pues si tiene buenas intenciones, es un buen presidente. Ah, sí, lo consiguió Plutón, ¿no? Habrá un bombardeado, bueno, porque es la única forma de tener Plutón. A ver, un bombardeo. Otra forma no hay para tener Plutón. Sí, es la película por el futuro. Plutón. Ya, siguiente pregunta. 9. El freón 12, gas empleado como refrigerante, causa graves problemas de contaminación ambiental. Causa contaminación ambiental porque cuando esta molécula sube a la estratosfera, o la acción de los rayos solares, libera átomos de cloro. Y este átomo de cloro funciona como un catalizador, o bueno, funciona como un destructor de ozono. Por eso que no se usa esos gases. Porque una sola molécula o un solo átomo de cloro te destruye como 10.000 moléculas de ozono. Ya, bueno, vean la ecuación química. Balance. Bueno, hay que hacer un balance potanteo. ¿Con quién comienzo, chicos? A ver. Imaginen que ustedes están en el examen de admisión. ¿Con quién comienzan el balance? ¿Con qué elemento químico? Tengo carbono, tengo cloro, tengo antimonio, tengo flúor. ¿Con qué elemento químico comenzaría? A ver. Ah, está acá en la respuesta. ¿Con qué elemento comienza? A ver. Con el carbono. Creo que no. No. Ya, carbono, pongo 1, 1. No, no encaja. Acá tengo 2 flúor, acá tengo 3 flúor. ¿Con qué elemento comienza? A ver, coméntenme, chicos. ¿Con qué elemento comenzaría en el balance? Yo voy a comenzar con el flúor, ¿ya? Voy a comenzar con el flúor. ¿Está bien? Con el flúor, muy bien, con el flúor. Acá hay 2 flúor y acá hay 3 flúor, ¿no? Para que sean iguales, acá por 2 y acá por 3, ¿no? ¿Está bien? Comienzo con el flúor. Listo, ya está el flúor, ¿ya? ¿No? Está el flúor. Luego el cloro. Ya. No, luego es el antimonio. ¿Ya? Luego el antimonio. ¿Ya? Luego es el antimonio. Acá hay 2 antimonios. Acá pondré 2 antimonios. ¿Sí? 2 antimonios. Ya, ahora el carbono, ¿no? Acá hay 3 carbonos. Acá tendré 3 carbonos. Ya, ahora para comprobar que el balance estuvo bien, debe ser igual cantidad de cloros también. A ver, 3 y 4, 12. ¿Ya? A este lado hay 12 cloros. A este lado. Bueno, acá yo veo 2 cloros. Por 3 se da 6. Acá yo veo 3 cloros. Por 2 se da 6. Y 6 más 6 me da 12. Sí, está bien, ¿no? Entonces, ellos son los coeficientes. 3, 2, 3, 2. ¿Ya? Ellos son los coeficientes 3, 2, 3, 2. Ya está. ¿Está bien? Entonces, así es el balance. Mis líneas. Dice el texto. Se mezclan 150 gramos de tetracloruro de carbono. 150 de tetracloruro acá. 150.
con 100 de trifluoruro de antimonio, 100 acá, ¿ya? ¿Cuántos gramos y de qué reactivo sobra después de la reacción? ¿Cuántos y quién sobra, ya? ¿Ya? ¿Cuántos y quién sobra? Ya, entonces, masa con masa, ¿no? Acá sea 3 veces toda la masa de acá. Este valor. 2 veces la masa de todo esto. La masa me está dando acá ya, chicos. Acá tienen que sumar, ¿no? Le va a ese valor. Luego dividen, bueno. 150. En ese sentido, ¿ya? De abajo hacia arriba dividen. Resultado. Escojo al menor, lo llamo limitante. Entonces, este de acá es exceso. La pregunta es: ¿cuántos gramos y de qué reactivos sobrarán? ¿De qué reactivo sobra? De tetra, cloruro de carbono, ¿no? De acá sobra, ¿no? Porque es el reactivo necesario. De sobra. En este caso ya puedo eliminar las claves. Algunas claves ya puedo eliminar. La A no puede ser, la C tampoco. Ya tengo 3 claves, ¿no? Bueno, o 2 claves. Me falta eliminar una clave. Bien, ya. Ahora lo que hago es, ¿cuánto sobra? Pues? ¿Cuánto va a sobrar? Tengo que calcular eso. Como dice el programa anterior. Ya. Ahí está. De reactivo en exceso, que es este de acá, de reactivo en exceso, yo tengo 150 gramos. ¿Ya? Yo tengo 150 gramos. De 150 gramos, ¿cuánto reacciona? X, ¿no? ¿Está bien? De 250 reacciona X. Hago el aspa para calcular ese X. Y X me está saliendo 110.63. Entonces, de 150 gramos han reaccionado 110.63. ¿Cuánto no reaccionó? ¿Cuánto sobró? La diferencia, ¿no, chicos? Esto eso. 36. No, 39.36 ha sobrado. Entonces la clave sería 39.36. Sería la E, ¿no? También sería la clave, ¿ya? Redondeando, pues, 39.4. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta? Una curiosidad más que tenga. A ver. Había un chico, ya hace años atrás, había salido la película, en ese tiempo, ¿no? Había salido la película de Iron, ¿no? Ya, pues el chico estaba fascinado con la película y dijo: profe, yo cuando en esa universidad voy a fabricar ese reactor de Iron Man que tiene en su pecho. ¿Su pecho tenía algo? Profe, yo voy a estudiar para hacer ese traje de Iron Man. Decía. Estaba fascinado con la película. El chico estudió computación científica, ¿verdad? No sé qué es en su vida. No sé, ¿qué se estudió computación científica? Ya, muy bien. Siguiente pregunta. Calcule el número de moléculas de cloro obtenidos a partir de la reacción. Se sabe en la descomposición de 1.17 gramos de reactante que tiene un 10% de impurezas. Ya, ahí está la... Ya, el reactante es la sal de cocina, ¿no, chicos? El reactante es la sal de cocina. La sal de cocina que nosotros consumimos, aquí lo creo que está 2 soles, creo que está bien. Es una sal de alta pureza, pues, ¿no? 99 punto tanto por de pureza. Es una sal de alto costo, comparado con la sal que come esta pobre vaquita, ¿no? Acá hay una vaca que tal. A la vaca ponle una sal, la vaca te va a seguir ahí.
Si la vaca te ve a ti con sal, se da cuenta que tú tienes sal en tu bolsillo, la vaca te va a tumbar y te va a quitar la sal. ¿Ya? Tengan cuidado con ese detalle alguna vez en su vida. Chicos, la vaca se da cuenta que tú tienes sal en tu bolsillo, la vaca te va a tumbar al piso, te va a pisotear y te va a quitar la sal. A la vaca le encanta la sal, le fascina la sal. Bueno, dice acá que yo tengo por dato 1.17 kilogramos de sal de cocina. Bueno, de sal, ¿no? Pero esa sal tiene un 10% de impurezas, ¿no? Por eso que es sal para animales. Si el 10% son impurezas, entonces el 90% es pureza, ¿no? ¿Vale? Acá en W, 10% en pesos sería eso, ¿ya? En inglés, pesos de weight, creo, ¿no? Por eso que ponen acá W. Ponen M también, de masa, o también ponen W de peso, o la palabra de inglés, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, de ese kilo, 17 kilogramos, el 90% es lo que vale, ¿no? El 10% son impurezas, ¿no? Tierra, arenitas, son cosas que no valen, ¿no? Yo le voy a sacar el 90% a esta cantidad, ¿no? En gramos, ¿ven? Acá es en kilogramos. Acá lo estoy colocando en gramos, por 0.9. Operando esto me está saliendo 1053 gramos, ¿sí? La masa de cloruro de sodio puro, es 1053 gramos. ¿Ya? Ahora sí coloco la ecuación, balance. Ya. ¿Cuál es mi masa de cloruro de sodio? Mi masa ya no es 1170 gramos. Aplicando la pureza, mi masa ahora es 1053, ¿no? Este paso previo hay que hacer, ¿ya? Muchos chicos ven esto y lo ponen acá de frente, ¿no? Está mal, ¿no? Tengo que aplicar el concepto de pureza, ¿ya? 90%, 1053. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas moléculas de cloro? Moléculas tiene relación con los moles, ¿no? Con los moles, ¿eh? Entonces acá calculo primero moles de cloro. Bueno, masa con masa. Acá la masa se hace 58.5 por 2. Mol con mol, acá sea una mol nada más. Hago el aspa. Resultado, 9 mol. Yo tengo 9 mol de cloro, ¿ya? 9 mol de cloro. Listo. Ah, mira, pero acá hay un dato más encima. Y el rendimiento, 80%, ¿no? O sea, yo obtuve 9 mol de cloro, pero ¿dónde? Acá en el papel. Ah, pero mi rendimiento es 80%. O sea, a ese 9 mol le saco el 8%, el 80%. Y a ese 9 mol estoy multiplicando por 0,8, el 80%. Esto me está dando 7,2 mol de cloro, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, esa cantidad de moles lo voy a transformar a moléculas, ¿no? Sabemos que mol es igual a la cantidad de partículas entre Avogadro. Mol, ¿cuánto valdrá? 7,2. Y paso despejo mi N. Ahí está, ¿ves? Despejo mi N y obtengo N vale 4.32, pues hay otra molécula de cloro, ¿no? Entonces la clave letra. ¿Está bien? No sé si se entendió. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, ¿tienen alguna pregunta? Ustedes toman práctica semanal. ¿Qué tal en química? ¿Hacen todos los problemas? ¿Qué tal en química? ¿Qué tal en química? Un momentito.
Ya listo. Ya, preguntas no hay, ¿no? Ya, son de 52. Ya, entonces ahora sí, de la práctica anterior, vamos a hacer un problema para terminar la hora, ¿no? La 8 hicimos, ¿no? Esta no es un buen problema, ¿eh? La 10 está fácil, lo hacen ustedes. Esa 9 no. Dramatizar. Ya, vamos a esperar a terminar. Ahí dice, una muestra de óxido ferroso pesó inicialmente 10 gramos. Y lo dejó al aire y se oxidó. Después de que se oxidó, bueno, ya estaba oxidado, se ha oxidado más todavía. Después se oxidó, ahora pesa 10.7 gramos. Calcule qué porcentaje de ferroso no se ha oxidado. A ver, habrá que dibujar eso para entenderlo, ¿no? Porque no se entiende. No se entiende. Voy a borrar esto de acá. Ya. Esto es así, ¿ya? Al inicio de un papel, yo tenía acá 10 gramos, ¿no? Acá, yo tenía 10 gramos de óxido ferroso, o sea, 10 gramos de feo, ¿ya? 10 gramos de ferroso. Lo dejé al medio ambiente, estos 10 gramos. ¿No? En el medio ambiente, ¿quién está? El oxígeno, pues, ¿no? En el medio ambiente es el oxígeno. Y este oxígeno lo ha oxidado más todavía, ¿no? Lo ha oxidado más. Lo ha oxidado más. Ya, ¿no? Se tenía 10 gramos y lo ha oxidado más. Ahora el montículo es un poquito más grande porque ya no pesa 10 gramos, sino ahora pesa 10.7, ¿no? Ahora pesa 10.7 gramos. ¿Ya? Se ha oxidado según la ecuación que está dada ahí. Vamos a poner la ecuación acá. Esta es la ecuación. Ya, entonces, una cantidad de ferrosos oxidados, otra sigue normal, ¿no? Entonces lo que vemos acá es una parte de estos 10 gramos, una parte se ha convertido en F2O3, ¿no? Se ha convertido en F2O3. La otra parte sigue siendo feo, ¿no? La otra parte sigue siendo feo. ¿Saben, chicos? Eso es el problema, ¿no? Eso es el problema. Una parte sigue siendo el inicial óxido ferroso y una parte sigue siendo, o sea, se ha convertido en F2O3. La pregunta es, calcula el porcentaje de óxido ferroso que no se ha oxidado. ¿Cuánto no se ha oxidado? ¿Ya? Es la que está preguntando. ¿Cuánto no se ha oxidado? Bien, vamos acá a la estequiometría, el balance de la reacción. Acá un 2, ¿no? Un 2 acá. Acá 4. Creo que no fue necesario. Vale, 2, 2. Ah, no es necesario, ¿no? Creo que no es necesario. Creo que es suficiente con acá 1. 1, 2. No, sí es necesario. 4 hierros, 6 oxígenos, acá hay 2, acá 2, a ver, acá tengo una hora con esto, 6, 2,
No, yo tengo de hierros. Ah, ya sé que estoy fallando ya. 4 hierros, 4 hierros. Estoy pensando, pues, ya, 4 oxígenos en una casilla. Que me encajan. Ya, 4, 1, 2, ¿ya? Ya está balanceado. Ya listo. Yo quiero saber cuánto óxido de hierro se ha oxidado, ¿no? Es lo que yo deseo saber. Entonces, a ver, si yo les pregunto, chicos, ¿cuánto óxido de hierro, cuánto feo se ha oxidado? ¿Tú sabes cuánto se ha oxidado? No, no sé. Es lo que me pregunta. Dióxido ferroso, ¿cuánto se oxidó? No sé. X gramos. Listo. ¿Cuánto oxígeno se usó? A ver, chicos, ¿cuánto oxígeno se ha usado? Si al inicio la masa era 10, si al inicio la masa era 10, y al final la masa es 10.7, esa masa que se ganó, la masa de quién sería, ¿no? Tenía 10, luego se oxida, ahora es 10.7. Esa masa que se ha ganado, 0.7, ¿la masa de quién es? Es la masa del oxígeno, ¿no? Esa es la masa del oxígeno. ¿Sí? Eso que ha ganado es el oxígeno, pues, ¿no? Que el oxígeno del medio ambiente lo está oxidando, se está metiendo ahí en las moléculas. Entonces, acá yo tengo por dato el problema. Tengo acá 0,7 gramos de oxígeno, ¿ya? Listo, gramo con gramo relaciono. Feo, ¿cuánto valdría acá? ¿No? A ver, acá mi ayudante, la calculadora. Sería 4 veces la suma del hierro que es 56 más un oxígeno que es 16. Esto me da 288. Bueno, y un solo oxígeno que valdría 32, ¿no? Con eso más rápido. 32. Hago el aspa. ¿No? Con esto acá hago el aspa. Y X valdría, el ayudante. A ver, X es igual a 288 por 0.7 dividido entre 32, ¿no? 6.3, ¿vale? Ya 6.3. Ya, acá más. Acá X es igual a 6.3. 6.3 gramos se ha oxidado, ¿ya? 6.3 gramos se ha oxidado. Listo. Ahora sí puedo responder la pregunta, ¿no? Calcule el porcentaje de óxido ferroso que no se ha oxidado. Ya, que no se ha oxidado, ¿no? ¿Cuánto se oxidó? 6.3. ¿Cuánto no se ha oxidado? La diferencia, ¿no? Como tenía 10 gramos y se ha oxidado 6.3, ¿cuánto no se ha oxidado? La diferencia. 3.7, ¿no? 3.7. Como quiere que esté en porcentaje, respuesta 37%. ¿Está bien, chicos? Respuesta 37%. ¿Ya? Esa es la respuesta, ¿ya? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí se entendió esa solución? Muy bien, entonces acá nos quedamos, ¿ya? Acá nos quedamos. Hagan las preguntas de la domiciliaria para que ahí practiquen, ¿no? Hagan las preguntas domiciliarias, chicos. Bien, acá nos vamos a quedar. Si no hay una pregunta, acá nos quedamos hasta la siguiente semana, chicos. Hasta luego con todos. Hasta luego, Miss. La Miss, Pues, soy. hasta luego, profesor. Muchas gracias.